Hermanos, en esta noche yo quiero predicarles un pasaje de la Escritura que, como decía un gran predicador, me mordió o me ha mordido por muchos años. Un pasaje de la Escritura que no es fácil predicar, un pasaje de la Escritura que es de cierta manera incómodo de predicar, pero es un pasaje de la Escritura. Y quiero usar una introducción que ejemplifica muy bien la manera en que abordamos a veces historias como la que vamos a ver en esta noche. Un historiador muy conocido y experto en la Segunda Guerra Mundial explicaba que muchos políticos, dirigentes ingleses y norteamericanos, cuando oyeron por primera vez acerca del holocausto nazi, no lo creyeron en primera instancia, hasta que fue demasiado tarde. Incluso cuando el presidente de los Estados Unidos, después de la guerra, fue confrontado con eso, el presidente Roosevelt confesó que no podía creer que la civilización que había producido tantos intelectuales, que había aportado tanto a la humanidad, era capaz de tan semejante atrocidad. Y yo pienso que eso es lo que pasó quizás con muchos de nosotros a la hora de leer el pasaje que vamos a leer ahora. ¿Cómo fue capaz? ¿Cómo pudo ser? Yo quiero que vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 11. Y vamos a leer los primeros versos de este capítulo. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías hitita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Wow. Wow. Este es el mismo hombre que escribió la mayoría de los salmos. Es el mismo hombre que Dios llamó varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es el mismo hombre que escribió: Señor, una cosa he demandado de ti, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cómo pudo un libro que fue escrito para recordar la memoria de un rey modelo presentar estos hechos tan crudamente, tan francamente? No pudo haber sido escrito por un historiador secular. De hecho, si nos hubiese tocado a nosotros hacer una biografía de David, hubiésemos escrito este capítulo de manera diferente, si acaso lo hubiésemos incluido. Quizá hubiésemos dicho: bueno, David tuvo un problema con una mujer, sin abundar más detalles. Pero la Biblia, hermanos, no es un libro escrito para la memoria de un hombre, ni para la gloria de un hombre. La Biblia es un libro escrito para la gloria de Dios y para confrontar al hombre. Cuando usted comienza a leer el libro de Samuel, 2 de Samuel, se va a dar cuenta inmediatamente que el autor tiene un propósito a través del libro. El libro comienza con David llorando la muerte de Saúl, su enemigo, y Jonatán, claro está. Presenta a David llorando por la muerte de Abner, el general de Saúl. Luego presenta a David llorando por la muerte de Isboset, el hijo de Saúl, que también era su enemigo.
Es presentado David como el rey modelo que gobierna con justicia a su pueblo. Trae el arca a Jerusalén. Y en el capítulo 7 es el receptor del pacto en el cual Dios le promete que de su simiente, de su descendencia, vendría un rey que reinaría eternamente. Sin duda que David es presentado en estos primeros 10 capítulos como el rey fiel, misericordioso y clemente que cuenta con el favor de Dios y con el favor de todo el pueblo. Capítulo 8, versículo 15, resume muy claramente la manera en cómo David es descrito en estos primeros 10 capítulos. David reinó sobre Israel, administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Y ahí, hermanos, entonces llegamos al capítulo 11. Es como si el autor hubiese querido enseñarnos todas las virtudes de David. Todo lo bueno que fue, el dulce cantor de Israel lo llama, para luego mostrarnos otro aspecto de la vida de David. Lo que yo quiero hacer en esta noche es tomar la caída de David como un recordatorio. Y así he titulado el sermón, la caída de David, un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? En primer lugar, un recordatorio de cuán radical es nuestra corrupción. Cuán radical es la corrupción humana. El primer versículo del capítulo 11 muestra a David en su palacio cuando debería haber estado con su ejército peleando la batalla de Jehová. Y de entrada, hermanos, David pudo haberse evitado todo este embrollo. Pudo haberse evitado todos estos problemas si hubiese estado haciendo lo que tenía que hacer. Si hubiese estado haciendo lo que tenía que hacer, no hubiese sido expuesto a estas tentaciones. David ve a una mujer de aspecto hermoso. Inmediatamente la mujer se convierte en el objeto de sus pasiones. Manda llamar por ella, la traen hacia él y le dicen, es Betsabé, esposa de Urías, hija de Elián. Y es importante estos nombres porque Urías no es solamente un soldado más del ejército de David. Según el libro de Samuel, Urías era uno de los famosos 30 valientes de David. Incluso tenía el orden número 37 en el ejército. Era un gran soldado de David. Este Elián posiblemente era hijo de Aitofel, el principal consejero del rey David. Y eso quizás explica la proximidad de la casa de Betsabé al palacio de David. No cualquiera podía vivir en los alrededores del palacio del rey. David trae a esta mujer y recibe esta información. Y a pesar de la información que recibe, a pesar de saber que el adulterio es castigado en el pueblo de Israel con la muerte, a pesar de saber que esta mujer es muy próxima y cercana a su entorno, David toma la peor decisión de su vida y se acuesta con Betsabé. Betsabé queda embarazada y hay más. David planea, se le ocurre la brillante idea de encubrir su pecado, tapar su pecado, hacer un hoyo bastante profundo para que su pecado no pueda salir a la luz. Envía por Urías con el pretexto de saber el estado de la guerra. Maquina en su mente que Urías vaya a su casa, duerma con su mujer y estuvo dispuesto en su mente, en su plan maquiavélico, a permitir que delante de su palacio, al lado de su casa, Urías criara a su hijo. Cuando David diseña el plan de que Urías vaya a su casa y duerma con su mujer, es para que ese niño, como decimos los dominicanos, se le pegue a Urías Eteo. Él estuvo dispuesto a permitir que ese niño creciera
con un padre que no era su padre, que Betsabé engañara a Urías el resto de su vida, y todo por orgullo, por el amor a su nombre, a su reputación. Llama a Urías Eteo. Pero ¿qué pasa? El plan de David no puede llevarse a cabo porque Urías hitita resulta que a un borracho es más íntegro que David. Versículo 10. Cuando se lo contaron a David diciendo, Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y David lo convidó a comer y a beber aquel día. Sin embargo, al anochecer, Urías salió a acostarse en su casa, en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y envió por mano de Urías. En la carta había escrito, poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Wow. Fíjense la escalera descendiente de los pecados de David. Una mirada descuidada, un pensamiento que se atraviesa en su mente produce un deseo pecaminoso. El deseo pecaminoso produce adulterio, el adulterio produce engaños y los engaños homicidio. El pecado no está estancado, no es estático, el pecado crece. Comienza con pequeñas demandas, pequeños pensamientos que los atesoramos en nuestro corazón. Y resulta que un día en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sacamos lo que habíamos atesorado antes en el corazón. Por eso se ha dicho, y con verdad, que el pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queríamos ir. David no se levantó aquella mañana queriendo matar a alguien. Fue una escalera descendiente que el primer paso determinó el último. Pequeñas demandas, así funciona el pecado, así trabaja el pecado. Al David tratar de cubrir sus pecados, no estaba entendiendo que al hacerlo estaba provocando más pecado. Es como tratar de cubrir nuestras huellas en la arena. Mientras más tratamos de cubrirlas, más huellas hacemos. Qué triste ver al hombre que Dios llamó varón conforme a mi corazón, al hombre que tuvo piedad y lloró por la muerte de sus enemigos, siendo impío aquí y teniendo en poco la vida de un hombre leal a su pueblo y temeroso de Dios. Quizá tú puedas decir, como yo al leer por primera vez esta historia, cuando la leí, ¿cómo fuiste posible? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fuiste capaz, David? ¿Cómo fuiste capaz de tanto? Yo nunca haría tal cosa. Y nos escudamos. ¿No somos capaces? ¿No somos capaces de eso? Hermanos, la Biblia dice que somos capaces. Noé fue capaz, después de ser salvado del diluvio, embriagarse. Jacob fue capaz de engañar a su hermano para obtener su primogenitura. Abraham, después de haber recibido las promesas de Dios, fue capaz de ir a Egipto a engañar a Faraón. Moisés, después de hablar con Dios cara a cara, fue capaz de tomar una mujer cusita. Salomón, después de haber hecho un templo para Dios, fue capaz de hacer uno para todas las mujeres o para todos los dioses de sus mujeres. Pedro, 3 años con el Señor, y después de 3 años, la última noche fue capaz de negar con maldiciones
al Señor, negar con maldiciones al Señor. El hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento se describe a sí mismo como el mayor, el primero de los pecadores. ¿No somos capaces? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, no somos nosotros mejores que ellos. La historia de David nos recuerda, hermanos, que los chicos buenos de la Biblia no eran buenos, eran chicos malos, hombres necesitados, hombres encerrados en su egocentrismo, pecadores necesitados de un redentor. Solo 4 capítulos anteriores a estos hechos, David fue el receptor de la promesa de Dios de que su descendencia vendría el Salvador, el Rey eterno. Y yo creo que estos hechos son puestos aquí precisamente para mostrarnos que esas promesas fueron por gracia. De que David no obtuvo lo que obtuvo de Dios por sus méritos, sino por el favor de Dios. La Biblia nos enseña que el hombre tiene un cáncer interno que solamente Dios puede sanar. Y la historia de David es una de muchas en el Antiguo Testamento que nos muestra que hay algo radicalmente mal en nosotros. La Biblia no es un libro de héroes, es un libro de villanos. Hombres pecadores, merecedores de la ira de Dios. Quizás tú digas, no, pero es que yo nunca he hecho eso que David hizo. Piensa en esto. ¿Has tenido tú alguna vez el poder que David tuvo para satisfacer sus pecados y para encubrir su pecado? Quizás no son los deseos que nos faltan, es el poder de llevar a cabo nuestros deseos. Una asociación secular de Estados Unidos emitió un informe que yo creo que arroja mucha luz respecto a lo que estamos hablando. Ellos dicen, el informe de la Comisión de Minnesota para la Prevención del Crimen dice lo siguiente: todo bebé comienza su vida como un pequeño salvaje. Es totalmente egoísta y egocéntrico, quiere lo que quiere en el momento que lo quiere, su biberón, la atención de su madre, el juguete de su amigo, el reloj de su tío. Si se le niegan estos caprichos, hierve de rabia, agresividad, lo que podría ser fatal si no fuera tan indefenso. Y escuchen estas líneas. Esto significa que todos los niños, no solo algunos, nacen delincuentes. Si se les permite continuar en el mundo egocéntrico de su infancia, si se les deja totalmente librados de sus acciones impulsivas, todo niño llegaría a ser un ladrón, un criminal, un asesino. Esto lo dijo una comisión secular. Quizás, como los bebés, lo que nos falta no son ganas, sino poder. Y David tuvo el poder para expresar la iniquidad de su corazón. O solamente somos algunos de nosotros que dejamos o nos apartamos de un pecado específico por miedo a las consecuencias de ser descubiertos. ¿Qué pasaría si tuvieras la convicción y la seguridad de que al hacer un X pecado no serás descubierto? ¿Qué pasaría si alguien te garantizara totalmente, haz esto y no serás descubierto? Quizás lo que nos falta no son las ganas, sino el poder de hacer nuestros deseos. David es un ejemplo de ello. Por eso dicen el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Versículo 27. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Wow. En este momento de la historia han transcurrido 9 meses
desde los hechos del capítulo 11. El niño ya había nacido. 9 meses sin confesión de pecado, sin arrepentimiento por el pecado. ¿Qué hacía David en esos 9 meses? ¿Se iba al templo a orar, a cantar a Dios como siempre lo había hecho? Tristemente, posiblemente sí. Posiblemente David siguió haciendo todas sus responsabilidades religiosas como rey de Israel, haciendo sacrificios, yendo a la guerra con su pueblo, orando en el templo, bendiciendo a su pueblo. Y su corazón lleno de iniquidad. Pero gracias al Señor, la historia no termina en el capítulo 11. La historia no termina en 2 Samuel 11:27. La historia continúa. Gracias a Dios. La segunda cosa que estos pecados de David nos recuerdan aparece en el capítulo 12 de este capítulo. El capítulo 12 de 2 Samuel nos recuerda cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que no entendemos de Dios. Hay muchas cosas que no comprendemos completamente de Dios. No comprendemos completamente la Trinidad. No comprendemos completamente cómo Jesús puede ser Dios y hombre en la misma persona. Y no comprendemos cómo exactamente ve Dios el pecado. Para comprender cómo ve Dios el pecado, tendríamos que ser tan santos como Él. Pero yo creo que esta definición que hace el teólogo R.C. Sproul sobre el pecado nos arroja luz. El pecado es una traición cósmica en contra de un soberano puro y perfecto. Es un acto de suprema ingratitud hacia aquel que le debemos todo, a quien nos ha dado la vida misma. ¿Ha considerado usted alguna de las profundas implicaciones de su más diminuto pecadillo? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? El pecado más insignificante es un insulto a la santidad de Dios. Es un acto de ingratitud. El versículo 27 dice que lo que David había hecho fue malo ante los ojos de Jehová. Otras versiones como la Biblia textual y la Biblia Reina Valera traducen esa palabra como desagradable al Señor. Lo que David había hecho fue desagradable a Dios. Y yo creo que esa palabra es adecuada para transmitir esta impresión que le dio a Dios los pecados de David. Algo desagradable, abominable. Y así llegamos al capítulo 12, versículo 1. Déjenme decirle que esta es mi parte favorita de esta historia. El capítulo 12 comienza diciéndonos: Entonces Dios envió al profeta Natán a David. David fue el que pecó, David fue el que tuvo un poco la palabra de Dios, David fue quien asesinó a Urías y quién sabe a cuántos hombres más, porque para que Urías muriera en una guerra tenían que ir otros hombres con él al lugar donde Urías iba a morir. Sin embargo, hermanos, fue Dios quien fue en busca de David. Entonces el Señor envió a el Señor envió a Natán a David. El Señor envió a Natán a David. Después de 9 meses, Dios envía a su mensajero. En el capítulo 11 es David que envía mensajeros a Betsabé, envía mensajeros a Joab, envía mensajeros a Urías. En el capítulo 12 es Dios que envía un mensajero a David buscando contrición y arrepentimiento. Entonces el Señor envió a Natán a David. La primera muestra de misericordia de Dios hacia David es tomar la iniciativa en buscarlo. Si Dios no tomase la iniciativa en buscar a David, David nunca David se hubiese vuelto a Dios. Si Dios no lo envía a buscar, si Dios no envía a Natán con un mensaje a su corazón,
David nunca hubiese vuelto a Dios. Interesante que muchas veces decimos y oímos decir a creyentes, cuando yo encontré al Señor. Recuerdo cuando encontré al Señor, como si el Señor hubiese estado perdido. Tú no encontraste al Señor. Yo no encontré al Señor. De hecho, no le estábamos buscando. Estábamos huyendo de Él, no hacia Él. Pero Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa en buscar al pecador. Entonces Dios envió a Natán, a David. Eso lo cambia todo en la historia. Así como en Efesios capítulo 2, verso 3, dice que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Dios siempre toma la iniciativa en buscar al pecador. Gloria a Dios por eso. Natán va a David con un mensaje y le cuenta la parábola del hombre rico que tenía muchas ovejas y corderitas, que vino uno a él, pero el hombre rico no quiso sacrificar una de las suyas y tomó la única, aquella que era como su hija del hombre pobre. David responde airado, ese hombre merece morir, es digno de muerte. Pero en el versículo 10, Natán dice a David, David, versículo 7, tú eres aquel hombre. El que merece morir eres tú. El que asesinó, el que adulteró eres tú y tú mereces la muerte, David. David responde en el versículo 13, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Qué bueno es que David reconoce después de 9 meses haber encontrado o haber reconocido su pecado delante de Dios. Pero es por iniciativa divina. Qué bueno es que por más lejos que nuestros pecados nos lleven, siempre habrá alguien buscándonos. Qué bueno que por más lejos que vayamos en el pecado, Dios siempre está dispuesto a buscar a sus hijos, a buscar su oveja. Yo veía una película recientemente junto a mi esposa. Es una película reciente, pero seguro que ya muchos la han visto. Es sobre un niño, la historia real de un niño que se pierde en las calles de Calcuta. Este niño se llamaba Saru y tan solo con 5 años se pierde a miles de kilómetros de casa y después de malpasar en las calles llega a un orfanato y para su beneficio es adoptado por una familia australiana. Después de 28 años, con la única ayuda de la aplicación Google Earth, Saru encontró a su familia biológica. Llegó a la India y la escena cumbre de la película muestra a este hombre ya caminando hacia su madre, llorando con ella, pero es ella la que le dice entre lágrimas, ¿cuánto te busqué? ¿Cuánto te busqué, hijo mío? Y al fin nos encontramos. Yo creo que muchos de nosotros podemos decir eso. Esta mujer no tenía los medios para encontrar a su hijo, pero gracias a Dios que Él siempre tiene los medios para encontrarnos. Y Él encontró a David y le mandó un mensaje y el mensaje penetró en su corazón. Y David vio la inmundicia de su pecado. David no lo hubiera visto nunca si la palabra de Dios no penetra su corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Ese mensaje de Natán penetró al corazón de David y David conoció la inmundicia, la abominación de su pecado. Y el Salmo 51 explica, detalla, y no tenemos tiempo para describirlo, pero detalla cómo David sintió, cómo David se arrepintió ante su pecado. Porque yo reconozco
mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David vio el pecado como Dios lo ve. Y estaba atribulado no por las consecuencias de su pecado, sino por el pecado, porque él le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A veces nos sucede que estamos más dolidos por las consecuencias que el pecado nos trae que por el pecado mismo hacia Dios. Eso nos pasa. Pero es interesante, como les dije, el versículo 13. Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. El Señor ha quitado tu pecado. Es cierto que David cosechó las consecuencias de su pecado y no tendríamos que necesitar otro sermón para tratar todas las consecuencias del pecado, pero el bebé moriría, los hijos de David tendrían guerra entre ellos, su reino sería un desastre. Los capítulos 13 al 20 describen todo lo que malpasó David después de su pecado, mostrándonos un principio de que el pecado siempre tiene consecuencias. Aquí Dios quita las consecuencias verticales del pecado de David, pero las horizontales permanecen. Las consecuencias eternas fueron quitadas por la gracia de Dios, pero las temporales duraron hasta su muerte, y aún después de su muerte, hasta la muerte de sus hijos, y aún después de la muerte de sus hijos, a todo el pueblo de Israel. El pecado siempre nos cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. Pero el Señor ha quitado tu pecado, así nada más. Así nada más, el Señor ha quitado tu pecado, el bebé iba a morir. David cometió adulterio, ordenó un asesinato, pero el Señor quitó su pecado. ¿Qué tipo de juez simplemente quita el pecado del culpable? ¿Es eso justo? Y eso nos trae al corazón del Evangelio. David, según la ley de Moisés, merecía la muerte. Muerte por apedreamiento. Y Natán le dice, no morirás, porque Dios ha quitado su pecado. Y la palabra que utiliza para quitar su pecado es una expresión que literalmente significa pasar por alto el pecado. O pasar de largo el pecado. Pero ¿qué tipo de juez pasa por alto el pecado? ¿Cómo Dios pudo perdonar a David sin dejar de ser justo? ¿O no dice los profetas que Dios no puede dejar de castigar el pecado? ¿No dice Dios a través de todo el Antiguo Testamento que Él no tendrá por inocente al culpable? ¿Por qué pues David es declarado sin culpa, sin pecado, sin las consecuencias eternas de su pecado? Isaías 45:21 dice, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. ¿Escucharon eso? Un Dios justo y salvador. ¿Cómo Dios puede ser justo con David? Que la justicia meritaba la muerte. Pero ¿cómo Dios puede ser justo y a la misma vez salvador del pecador culpable? Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que eso es el corazón mismo del Evangelio. Y esa expresión, pasar por alto el pecado, la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Y escuchen esto. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo la justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica la fe en Jesús. Al comentar sobre este pasaje, John Piper dice lo siguiente. La indignación que sentimos cuando Dios parece simplemente pasar por alto el pecado de David sería una buena indignación si lo que Dios estuviera haciendo sería poner bajo la alfombra el pecado de David. Pero no fue eso que Dios hizo. No fue que Dios simplemente levantó una alfombra y tapó el pecado de David. Él hizo más que eso. Dios
Dios había predeterminado que siglos más adelante, siglos futuros, su Hijo Jesucristo moriría en lugar de David. De manera que la fe de David en la misericordia de Dios y en la redención futura une a David con Cristo. Y en la mente de Dios los pecados de David son contados como la justicia de Cristo. Sus pecados son pasados por alto, pero pagados por Jesús en la cruz del Calvario. Esta historia nos recuerda eso. Cuán grande es la misericordia de Dios, que ha mantenido, que ha diseñado un plan en el cual Él pueda ser justo con el pecado y no violar su carácter, pero a la misma vez darle al pecador perdón a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. David, como tú y yo, hermanos, merecía morir. David, como tú y yo, merecía pasar la eternidad apartado de Dios. Pero David, como tú y como yo, fue perdonado porque Jesucristo sufrió el castigo de sus pecados. Qué bueno es nuestro Dios. Jesucristo sufre por David, sufre por ti, sufre por mí, y a la misma vez Dios castiga el pecado. Como les dije, esto no impidió que David cosechara las consecuencias de su pecado. Esto no impidió que David sufriera inmensamente por su pecado, pero sin embargo en el Salmo 32 David dice: feliz, bienaventurado el hombre, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. David sufrió, hermanos, mucho por su pecado. Sufrió mucho por las consecuencias de su pecado. Pero él dice: yo soy un hombre feliz porque Dios me ha perdonado. Las consecuencias eternas de mi pecado han sido quitadas, han sido lavadas. Yo soy un hombre feliz. A manera de conclusión, yo quiero dar algunas advertencias. En primer lugar, aquellos de nosotros que estamos siendo tentados. Aquellos de nosotros, dicen, siempre se ha dicho que o estás en la tentación, o estás pasando por la tentación, o ya pasaste por la tentación. David tomó una decisión que costó a él, a su familia y a su pueblo mucho sufrimiento. David tomó una mala decisión que le trajo mucho sufrimiento. Si bien Dios perdonó su iniquidad y lavó sus pecados, si bien Dios mostró misericordia hacia él, David sufrió por su pecado. Quizás tú estás siendo tentado, quizás tú estás siendo movido a pecar. Piensa en todo el dolor que David provocó a Urías, a la familia de Urías, Betsabé, a Ahitofel, involucró a Joab, trajo sufrimiento a sus hijos. Su descendencia fue un desastre. Su pueblo se dividió. Todo por una tentación mal llevada. Si tú estás pasando por la tentación, mira la caída de David, considera las terribles consecuencias del pecado y huye. Huye de la tentación. Ahora, si ya tú caíste en la tentación, si ya caíste en la tentación, si Dios perdonó a David, si Dios perdonó eso que David hizo, si Dios perdonó eso que David hizo, por los méritos de Cristo Él puede perdonar lo que tú hiciste. En Dios hay perdón, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si no pudiste huir de la tentación, entonces huye hacia Dios en busca de perdón, porque en Él hay perdón. En tercer lugar, quizás hay algunos que nos visitan o nos están viendo y aún no son creyentes.
Y tú te preguntaste del primer momento cómo David hizo eso, cómo ese hombre fue capaz y peor aún, cómo Dios pudo perdonar eso. A ti te digo, Dios puede perdonar cualquier cosa. En Dios hay misericordia y perdón para perdonar cualquier cosa, excepto una. Cualquier cosa excepto una, rechazar la sangre preciosa de Cristo que murió en lugar del pecador. El que me rechaza no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rechazar esa sangre, rechazar ese regalo es peor que todo lo que hizo David. Ojalá puedas venir a Él en busca de perdón.